¿Sabías que se rumorea que el presidente de China, Xi Jinping, posee un patrimonio neto que supera los $1.000 millones, pero vive como un campesino? A diferencia de muchos líderes mundiales que abrazan su riqueza con lujosas exhibiciones de poder, el enfoque de ONCE es sorprendentemente modesto. ¿Por qué el líder de la segunda economía más grande del mundo optaría por proyectar una imagen de simplicidad? Desde sus humildes orígenes hasta su postura en contra de la corrupción, en este video nos adentraremos en la vida modesta de Xi Jinping, desvelando los motivos ocultos y las estrategias políticas que lo convierten en un líder sin igual. Número 5. Los humildes orígenes de Xi Jinping. Para comprender la trayectoria de Xi Jinping hacia el liderazgo, es fundamental profundizar en los años de formación que moldearon su carácter y visión del mundo. Xi Jinping nació el 15 de junio de 1953 en Pekín. Vivía en una cueva y provenía de una familia pobre y de bajos recursos. ¿Cómo logró convertirse en una de las personas más poderosas del mundo? Analicemos los primeros años de la vida de Xi Jinping. Imagina ser hijo de un poderoso líder revolucionario y crecer en el centro de Pekín, solo para ver tu vida completamente trastocada. Once Sonsun era un hombre poderoso. Llegó a ser viceprimer ministro y miembro clave del Partido Comunista Chino. Fue el padre de Xi Jinping. Sin embargo, a medida que el panorama político cambiaba, la familia Once enfrentó dificultades. Xi Jinping era el tercer hijo de su familia. Sus dos hermanas mayores eran Nanan y Qiao. Aunque sus vidas en Pekín parecían seguras, el destino de la familia Once cambiaba con el de China. Su brutal estilo de liderazgo probablemente se vio influenciado por este periodo de lucha, que lo endureció y le proporcionó una auténtica comprensión de los altibajos del poder. La familia Once enfrentó grandes dificultades tras la expulsión de su padre del Partido Comunista y su traslado a una industria remota. La revolución cultural se extendió por toda China. Atacó a intelectuales, altos funcionarios y a cualquiera que discrepara de las creencias extremistas del partido. Dado que se instaba a los estudiantes a rebelarse en lugar de aprender, Once sentía que la revolución interfería con su educación. Criticó abiertamente la revolución cultural, pero finalmente se dio cuenta de que abrazarla era la única salida. En un cable de Wikileaks, un académico que conoció a Once de joven sugirió que éste eligió sobrevivir volviéndose más rojo que rojo. Trágicamente, su hermana Once Ping fue asesinada cuando la casa familiar fue saqueada. Su madre enfrentó una fuerte presión para condenar a su esposo. Su padre fue condenado públicamente, encarcelado y humillado. Ante estas dificultades, Xi Jinping tuvo que elegir entre quedarse en Pekín o emigrar al campo, como pedía el partido. Esta decisión cambiaría su vida. Al optar por esta última opción, se encontró en la agreste e indómita ciudad de Lianjie, en la provincia de Shanxi, lejos de las luces de la capital. La comunidad era empobrecida y muy diferente del mundo que él había conocido, y vivir allí era duro. De joven, luchó contra las dificultades de la vida en el campo, luchando contra las pulgas, trabajando largas jornadas y sobreviviendo con escasa comida. La caída en desgracia del padre de Xi Jinping pudo haberlo llevado a la vida empobrecida de las cavernas. Número 4. Líder en proceso. La adolescencia de Xi Jinping pondría a prueba su fuerza y moldearía su determinación, basándose en los principios de su juventud. La idea de que un futuro presidente chino viviera en una cueva en un pueblo remoto durante su adolescencia es casi impensable, ya que la juventud de Once se utiliza para justificar el control del Partido Comunista, tanto que acaba de ser confirmado para un tercer mandato sin precedentes como líder del Partido Comunista Chino. Hamlet es ahora un destino turístico. Existen varias historias sobre un joven alto y pálido que trabajaba en el campo con los lugareños, desarrollando un vínculo que influyó en su estilo de liderazgo. Estos primeros años crearon un vínculo con la gente común que aún perdura. Contribuyó a fomentar el deseo de combatir la pobreza en China. Desde sus modestos comienzos hasta convertirse en presidente de China, Xi Jinping emprendió un viaje increíble. Durmió sobre una estera de paja en una cueva infestada de pulgas en su aldea. Ha dicho que, mientras lo destinaban a esta zona aislada como parte de un esfuerzo para familiarizar a los jóvenes educados de la ciudad con la vida campesina, tuvo su despertar político. Once ha demostrado cómo estos primeros años moldearon sus creencias y personalidad. Le enseñaron el altruismo y la dedicación al bienestar de su pueblo. También aprendió a vivir un estilo de vida más humilde y a renunciar a los lujos en esa época. Para el adolescente Once, la transición fue todo menos sencilla. La dura realidad de vivir en una comunidad pobre resultó insoportable después de tan solo unos meses. Intentó irse, extrañando las comodidades del hogar. Tras alertar a las autoridades a su regreso a Pekín, su madre lo arrestó. Fue detenido y enviado a un campo de trabajo de reeducación, donde trabajó arduamente durante muchos meses. Tras ser convencido por su familia, finalmente regresó a la aldea y se dedicó a las tareas que le aguardaban.
Este encuentro rural se convirtió en un momento crucial en la vida de Once. Los habitantes de la aldea recuerdan hoy con nostalgia al joven Xi Jinping que trabajó con ellos en sus primeros años. Lo recuerdan enfrentándose a las dificultades de la vida rural, empujando carretas de arena, cuidando las cosechas y trabajando la construcción de una presa. La vida era muy dura, dice Once Yukun, un campesino local que se unió al Partido Comunista con Once. Sufría mucho y nadie tenía suficiente comida. Hizo todo lo posible por ayudarnos a los campesinos. Once también habló del emotivo momento en que abandonó la aldea y dijo que el joven líder sollozó al irse. Más tarde, al reflexionar sobre ese día, Once recordó sentirse extremadamente triste al despertar y encontrar gente esperando fuera de su cueva, sin querer despertarlo. Lloré en ese momento, dijo. Fue uno de los momentos más conmovedores de mi vida. La economía local ha experimentado un renacimiento en los últimos años gracias a los vínculos de Once con la comunidad. Con atracciones como las visitas a las cavernas subterráneas donde residió Once, los turistas ahora acuden en masa a la zona. Estos lugares exhiben artefactos que representan las difíciles circunstancias de su infancia, como lámparas de aceite y aperos agrícolas. Los aldeanos proporcionan coches turísticos, recuerdos con temática de Once y un menú presidencial. Una serie dramática inspirada en la zona destaca este periodo de la vida de Once. Se desconoce su trama exacta. Número 3. Despertando en la política. A partir de las dificultades de su adolescencia, Xi Jinping comenzó a comprender mejor el panorama político chino, lo que marcó el inicio de su despertar político. Durante este tiempo, su capacidad de liderazgo se vio profundamente influenciada. Su firme compromiso le valió la tarea de dirigir programas de educación social en comunidades cercanas. Tuvo que lidiar con las dificultades del legado político de su padre, que pesaba sobre él a pesar de su creciente fama. La perseverancia de Once es evidente. Sus solicitudes para unirse al Partido Comunista Chino fueron rechazadas varias veces antes de ser finalmente admitido. Tras ingresar al partido, Once se puso a trabajar de inmediato para intentar cambiar la situación. Para aliviar la escasez local de combustible, creó cooperativas, perforó pozos e introdujo la tecnología del biogás. Tras considerarlo inicialmente un forastero, los aldeanos comenzaron a considerarlo uno de los suyos. Más tarde, Once tuvo una gran oportunidad cuando le sugirieron matricularse en la Universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas de China. Allí, cursó estudios de ingeniería química. Combinó sus conocimientos académicos con las habilidades prácticas de su experiencia rural. Estaba preparado para el liderazgo en una China que se modernizaba rápidamente gracias a estas experiencias. El ascenso de Xi Jinping desde una infancia humilde y cavernícola hasta la cima es una historia de cambio, tenacidad y supervivencia. Su objetivo era conectar con el público y satisfacer sus necesidades. En la casa ancestral de Xi Jinping, se construyó un nuevo salón conmemorativo en honor a su padre, Once Sonsun, un reconocido funcionario del Partido Comunista. Esta medida forma parte del esfuerzo del gobernante Partido Comunista por presentar a Once como una persona común y corriente. Muchos están indignados por las ventajas que disfrutan sus líderes. Hijo de un héroe revolucionario, Xi Jinping es un príncipe, alguien que ha experimentado tanto privilegios como prejuicios como hijo de una figura poderosa del Partido Comunista. A pesar del legado político de su familia, su historia de una infancia difícil en Lianjie le ha forjado una reputación de persona comprensiva con los problemas de la gente común. Este periodo de su vida fue importante. Le enseñó lecciones sobre la adversidad y la perseverancia. Al hablar de su tiempo en la cueva, experimenté mucha más amargura que la mayoría de la gente. Esto moldeó su filosofía política posterior. Su estilo de liderazgo y su visión de China se atribuyen con frecuencia a sus experiencias allí. Número 2. Sólida carrera. Sobre la base de su despertar político, Xi Jinping se desenvolvió con firmeza en las complejidades del sistema político chino, sentando las bases de su sólida y duradera carrera política. Xi Jinping fue nombrado secretario de Ningde, una zona remota y empobrecida, en septiembre de 1988. En comparación con las ciudades más prósperas de Xiamen y Fuzhou en aquel entonces, la economía de Ningde se encontraba en una situación mucho más precaria. Parecía una tarea difícil. En lugar de darse por vencido, ordenó metódicamente sus ideas y experiencias. Finalmente las recopiló en un libro titulado Salir de la pobreza. Este libro no era simplemente teoría. Era el resultado de los esfuerzos prácticos de Once para combatir la pobreza y fortalecer el Partido Comunista de Ningde. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. En mayo de 1990, el Comité Provincial de Fujian del Partido Comunista Chino tenía expectativas más ambiciosas para él. Once fue enviado como secretario del Comité Municipal a la gran ciudad de Fuzhou. Su ascenso comenzaba a cobrar impulso.
Fue nombrado miembro suplente del 15º Comité Central del PSC en 1997. Poco después, se le presentó una oportunidad aún mayor. Fue ascendido al cargo de vicegobernador de Fujian en 1999 y asumió el de gobernador al año siguiente. Cuando Once estuvo en Fujian, empleó un enfoque calculador. Para atraer inversiones, estableció contactos con Taiwán y promovió el crecimiento del sector privado. Taiwán es territorio sagrado de China. Los pueblos de ambas orillas están unidos por lazos de sangre. ¿Hasta dónde llegaría con su audaz plan de expansión económica? Cuando Once se mudó de Fujian a la cercana provincia de Zhejiang en 2002, la respuesta quedó clara. Este fue un avance significativo. Tras ser asignado rápidamente a puestos políticos clave, se convirtió en secretario del comité del partido de Zhejiang. Era la primera vez que desempeñaba un cargo provincial tan importante. La economía de Zhejiang prosperó bajo su dirección, registrando un increíble crecimiento anual del 14%. Sin embargo, las prioridades de Once iban más allá de los logros financieros. Li Chan fue jefe de gabinete y asesor más cercano de Once entre 2004 y 2007, estableciendo una estrecha relación política entre ambos. El panorama político cambió una vez más en septiembre de 2006. Un escándalo de corrupción relacionado con un fondo de seguridad social provocó la destitución de Chen Lianyu como secretario del partido en Shanghái. Alguien tuvo que intervenir para restablecer el orden en el país tras verse sacudido por el desagradable escándalo. Xi Jinping parecía el mejor candidato. Fue enviado a Shanghái en marzo de 2007 y asumió el cargo de secretario del partido. Aunque solo estuvo en Shanghái 7 meses, esos 7 meses fueron sumamente importantes. En Shanghái, el enfoque de Once fue simple: mantener una férrea disciplina en el partido, evitar la controversia y mantener un perfil bajo. Para recordarles a todos que solo los líderes nacionales tenían tales ventajas, incluso rechazó un tren especial que los funcionarios de Shanghái habían organizado para transportarlo entre Shanghái y Yongyao. Era respetado por su estricto apego a las normas. Tenía claro que no permitiría purgas para mantener la unidad del partido. Once sabía cómo seguir la línea del partido. También mantuvo una visión amplia, a pesar del escándalo que derrocó a su predecesor. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Xi Jinping? Se hizo cada vez más evidente que los altos funcionarios de China comenzaban a confiar en él debido a su imagen de disciplina, pragmatismo y lucha contra la corrupción. Era evidente que un hombre que ascendía silenciosa pero firmemente en la escala política estaba destinado a liderar la nación algún día. Número 1. Una postura inquebrantable contra la corrupción. La política china se ha visto significativamente influenciada por la campaña anticorrupción de Xi Jinping, iniciada poco después de su nombramiento como secretario general del Partido Comunista Chino en 2012. Xi Jinping ha logrado un tercer mandato récord como secretario general del partido. Para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno, la campaña se centró tanto en los funcionarios de bajo rango, o moscas, como en las élites de alto rango, o tigres. En una campaña contra la corrupción, el líder chino, Xi Jinping, prometió tomar medidas enérgicas contra los tigres y las moscas. Esto marcó un cambio hacia una mayor rendición de cuentas y disciplina del partido. Permitió a Once retomar el poder y transformar el sistema político chino. Las estrictas normas de la campaña contra la opulencia y el lujo de los funcionarios fueron una de sus características más destacadas. Al imponer normas estrictas contra el despilfarro, Once reforzó la doctrina de ahorro y humildad del partido. En 2012, una directriz de 8 puntos estableció un marco definido. Limitó el trato de alfombra roja, prohibió los viajes costosos y redujo las ceremonias suntuosas. La campaña investigó y sancionó a decenas de miles de funcionarios. Entre ellos se encontraban burócratas locales y figuras destacadas como Zhou Yongcan, es miembro del Comité Permanente del Politburó. El oficial de mayor rango investigado es Zhou Yongcan. Se le sospecha de graves infracciones disciplinarias. El exjefe de seguridad de China, Zhou Yongcan, fue condenado a cadena perpetua tras su juicio secreto por violaciones de la disciplina del partido. Por graves cargos de corrupción, algunos funcionarios incluso fueron condenados a muerte. Esta estrategia intimidó a los malhechores y otorgó a Once mayor poder sobre el PSC, redujo la influencia de los grupos opositores y consolidó su control del poder. El entorno político chino ha cambiado drásticamente como resultado de la campaña anticorrupción de Xi Jinping. Una cultura de cautela entre los funcionarios ha llevado a la destitución o marginación de muchos líderes políticos. Existe un temor generalizado a las investigaciones. Los críticos afirman que Once está utilizando la campaña para aplastar a sus oponentes. Afirman que busca consolidar su poder y forzar la lealtad en el Partido Comunista. Esto a pesar de los elogios a la campaña por restaurar la confianza en el gobierno y reducir el gasto innecesario.
La eliminación de los límites al mandato presidencial por parte de Once en 2018 le permitió permanecer en el cargo indefinidamente. Esto dejó muy clara la concentración de poder. La campaña anticorrupción ha tenido dos propósitos. Aborda las preocupaciones reales sobre la corrupción, a la vez que fortalece el control de Once sobre el partido. Nos vemos en el próximo video.